Gracia y paz, mis hermanos. Aquí estamos una vez más con la sección de educación cristiana. Esta no es nuestra segunda sección. Vamos a hablar de un tema bastante impactante para lo que es nosotros los cristianos, ¿verdad? Aquí estoy junto con mi hermano Aminadad Céspedes y el hermano Adrián Mercado, quienes me acompañan hoy. Vamos a darle inicio a esto de una vez. Tengo por aquí en el inicio, este proyecto tiene como objetivo impulsar a los creyentes a un estudio más profundo de las Sagradas Escrituras y que juntos podamos llegar al clímax en sentido figurado. Entonces seguimos con la introducción. Nuestra introducción dice: estaremos hablando a continuación de la carta a los Gálatas, específicamente en el capítulo 5, verso 13, pero no sin antes decir que esta carta, en sentido histórico, se considera una de las cartas paulinas más controversiales, a raíz de lo expresado por Pablo en ella. A pesar de solo tener 6 capítulos, vemos que causó y sigue causando controversias en algunos hermanos que no han podido entenderla. Bien dijo Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, que lo voy a desarrollar ahora para que la audiencia sepa de lo que estoy hablando. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Dice de la siguiente manera: por ser palabra santa, la leemos en el nombre de Jesús. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto lo dijo Pedro. Esta carta de Gálatas, dicen algunas fuentes que fue escrita entre los años 48, 49 y 50. Algunos dicen que en el 54, posiblemente. Debemos mencionar que su contexto está afianzado en la justificación por medio de la fe de Cristo y no por medio de la ley o instrucción. Entonces, basado en el contexto teológico, yo quiero hacer algunas preguntas aquí a los hermanos. Pero primero, quiero que mi hermano Adrián se me presente. Buenas noches, hermano Adrián. Buenas noches, hermano Joan. Buenas noches, hermano Aminadad. Es un placer compartir con ustedes de un tema tan importante para la educación cristiana. Me siento más que complacido de compartir con ustedes en este programa, en este estudio. Amén. 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 Hermano Aminadad. Hermano Aminadad. Sí, buenas noches para el panel, buenas noches para ustedes también. De este lado, Aminadad Céspedes, y esperamos que disfrutemos de la palabra de Dios en armonía y aprendamos cada día más de ella y los misterios que se esconden a través de cada versículo y cada capítulo que se encuentra en la Biblia. Así que ya ustedes saben, estaremos por este lado tratando
de adentrarnos más y más. Bendiciones. Amén, hermano Aminadab. Bueno, señores, para entrar de lleno en esto, el capítulo 5, el verso 13, se lo puedo decir de memoria, pero vamos a buscarlo, como le gusta al hermano Adrián Mercado. Vamos a buscarlo. Gálatas 5:13 dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Entonces, mis hermanos, se me surgen preguntas rápidas. ¿De qué libertad es que nos habla el hermano Pablo en este capítulo 5 de su verso 13? Me gustaría saber, el hermano Adrián, si podría ayudarme con esta pregunta. ¿De qué libertad de que Cristo nos habla? Pablo, perdón. Bien, hermano, damos gracias a Dios porque permite que nosotros estemos hablando una vez más, aunque en este canal es por primera vez, de algo tan importante para todo ser humano que ha tomado la decisión de cambiar de muerte a vida. Y este versículo que estamos leyendo estamos analizando en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso 13, tiene muchos puntos importantes que hay que tomar en cuenta para un buen desarrollo en la comunidad cristiana. Porque hoy en día se está dando el caso de que todo el mundo de un versículo bíblico piensa diferente. Pero nosotros tenemos que entender bien claro que un versículo bíblico tiene un solo significado, pero tiene inmensidades de aplicaciones o de significado. Y quiero basarme en el punto claro y preciso donde dice el verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora, ¿qué es libertad? Libertad no es más que una persona que estaba presa, pues le llevaron unas cartas, le dijeron: ya usted es libre de salir de la Victoria o salir de Najayo. Esa persona no hacía lo que quería en la cárcel, hacía lo que otro decía, y a la hora que si quería comer era una hora determinada. Si quería bañarse tenía que tener un turno para bañarse, porque el jefe de la cárcel era el que le daba una oportunidad para que se bañara. Ahora bien, cuando nosotros nos basamos la libertad de una persona que es cristiana y una persona que no es cristiana, sabemos que cada cuerpo es dominado y impulsado por un espíritu. El cristiano por el Espíritu Santo de Dios, y el que es del mundo, que no conoce a Dios, que no es cristiano, es impulsado por el espíritu de la tiniebla. Cuando el espíritu de la tiniebla tiene un cuerpo poseído, un alma poseída, no se dirige él mismo por su propia voluntad, sino que ese espíritu lo dirige a hacer lo que él quiere que ese cuerpo haga. Y cuando hablamos de libertad de un cristiano, nos podemos basar y ponernos a pensar que uno estaba en ese mundo cautivo, preso, que ya uno no tomaba la decisión por su propia cuenta. Ahora bien, cuando nosotros venimos a Cristo,
entonces ahí es que dice la palabra, a libertad fuisteis llamados. Después que venimos a Cristo, entonces ya nosotros tomamos una decisión y somos guiados por el Espíritu Santo a hacer las cosas que le agradan al Padre, que le agradan a ese que murió en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy tuviéramos acceso a la salvación. Pero muchas personas hoy en día han tomado esa libertad, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo al libro de los Gálatas, y está diciendo, ustedes, esa libertad en cual ustedes están, esa libertad ustedes no la pueden coger como ocasión para la carne. ¿Qué es ocasión? La ocasión significa que ustedes la cogen para hacer lo que ustedes quieren. Vivir decir que son cristianos, pero a la vez viven una vida como si fueran del mundo, como si no hubieran tenido la libertad por la cual ustedes fueron llamados. Por ejemplo, hay muchas personas que tú le llamas la atención o lo corriges porque ves que están actuando de una manera incorrecta. Y la única palabra que saben decir, no, a libertad fuimos nosotros llamados, yo soy libre. Sí, pero ¿a qué libertad es que tú te estás refiriendo cuando dices que a libertad? La libertad que nosotros fuimos llamados es para agradar a aquel que nos llamó. Y si es para agradar a aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable, entonces nosotros tenemos unos estatutos y decretos, unos mandatos que debemos cumplir para nosotros poder seguir caminando ya libre de hacer lo que nosotros queramos, porque ya somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es que nos guía a nosotros a toda justicia y a toda verdad. Ahora bien, la persona dice, no, nosotros somos libres, pero hay cosas que le están afectando al pueblo cristiano que no permite que otro cristiano pueda venir a los caminos del Señor, porque las acciones, la forma que nos conducimos de hablar, de pensar, de vestir, impiden que otra persona venga a los caminos del Señor. Y si impide que venga a los caminos del Señor, entonces nosotros no fuimos llamados a libertad, porque el que es libre ama incondicionalmente, y el que es libre quiere que otra persona, como él fue libre, también sea libre. Entonces nosotros tenemos que entender claramente, y el mundo tiene que entender hoy, que todo aquel que fue llamado y se dice ser cristiano, que sigue a Jesucristo, tiene que tener mucho cuidado cómo camina, cómo habla, cómo viste, cómo piensa, porque cada acción que nosotros tenemos en este mundo, en el entorno donde nos rodeamos, donde nos rodea muchas personas, nosotros somos la luz del mundo y nosotros tenemos que alumbrar a la humanidad, no el mundo alumbrar a los cristianos. Si nosotros seguimos viviendo como estábamos en el mundo, si no tenemos limitaciones, entonces nosotros no podemos decir que nosotros somos libres, sino seguimos siendo esclavos del mundo y del sistema que nos rodea. Amén. Amén. Excelente. Hermano Aminadab, escuchamos ahí la intervención del hermano Adrián Mercado. A mí me gustaría saber, luego de escuchar al hermano Adrián Mercado exponer su parte, ¿cuál es la diferencia de la libertad y el libertinaje? Adelante, hermano. Sí, seguimos en este tema, el cual, por lo visto, hay que abundarlo de manera general, ya que solamente en los primeros versículos del capítulo 5 nos damos cuenta a qué se refiere el apóstol cuando habla sobre la libertad y sobre los parámetros en el cual en ese momento él se refería. Ustedes saben que aunque nosotros como cristianos, si no estamos sometidos, entonces cuando va a hablar de libertad,
Debemos ser muy cautelosos, porque el cristiano habla de libertad para hacerle entender a otros que lleva una vida plena, puede hacer las cosas que entiende que puede hacer o que quiere hacer. Eso cuando abordamos que la libertad se desenfrena, entramos al ámbito del libertinaje. Cuando una libertad es desenfrenada, se entra al ámbito del libertinaje. Entonces, cuando el cristiano no quiere aceptar, que cruzó la línea de la libertad y cruzó al libertinaje, entonces está viviendo una vida en desobediencia, porque ya ha cruzado. Y me gusta cómo se ve la perspectiva de la libertad desde el punto de vista de la cruz del Calvario. Cómo se ve, cómo el mismo Pablo habla de la libertad, haciendo una alusión a los tiempos en cual Roma era el verdugo de Israel. En cuanto a cómo se veía el panorama, donde el Medio Oriente estaba subyugado, Israel, Palestina, estaban subyugados ante la fuerza colosal de los romanos. Vemos aquí en Colosenses, su capítulo 2, una breve alusión al sacrificio de Jesucristo y a la potestad de sacar al hombre de la esclavitud espiritual y llevarlo a un formato de libertad espiritual, que eso es lo que el hombre debe tomar en cuenta. Y cuando digo el hombre cristiano debe tomar estos parámetros en cuenta para que pueda tener una buena dicción cuando habla de libertad, cuando habla de una posición en la cual está, según el libro de los Efesios también, de dónde estaba y dónde está ahora. Sigue lo que Dios ha dicho de él en cuanto a la pasada manera de vivir y en la forma en que debe vivir y en donde se encuentra hoy en día. Por ejemplo, el libro de Colosenses, en su capítulo 2, en su verso 14, quiere decir algo muy importante, la cual nos enseña a nosotros a ver la perspectiva de la libertad en Cristo Jesús, cómo nos vemos ahora y cómo nos veíamos antes. Porque cuando hablamos de libertad debemos siempre tocar el ámbito espiritual, porque hay muchos que se encuentran en libertad porque están haciendo lo que quieren hacer según los apetitos de la carne. Entienden que porque hacen eso son libres, y no es la libertad la cual las escrituras nos enseñan. Por ejemplo, como acababa de decir, el verso 14 dice: anulando el acta de los decretos, la cual nos hacía contrario, tomándola, agrego yo, en sus manos y clavándola en la cruz, exhibiendo a las potestades y a los principados públicamente, clavándola y mostrando la hegemonía y el liderazgo de toda autoridad en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vemos esta lectura en Colosenses, nos damos cuenta a qué libertad se refiere cuando el hombre que ha conocido a Dios en el ámbito espiritual de la libertad. Algo que resalta aquí, que nos hacía contrario. No teníamos el libre acceso a implorar con libertad en el momento de la melancolía, en el momento del sufrimiento, en el momento
cuando llega la pena a nuestras vidas, no había libertad para pedirle a Dios la ayuda necesaria y que sea oída en el momento específico. Que venga el pronto socorro, la pronta ayuda a nuestras vidas. En eso era que éramos esclavos. Bajo ese yugo era que estábamos. Y por eso el hombre natural no puede percibir lo que es la libertad. Por eso el hombre que en algún momento le creyó a Dios no ha entendido cuál es la libertad en la cual debe vivir. Por eso en el verso 1 del capítulo 5 de Gálatas, en el verso 1 dice, está pues, oye como dice, está pues firmes. ¿Oyeron? Está pues firmes en la libertad. ¿Entiende? Con que Cristo nos hizo libre. Para que usted vaya entendiendo a qué se refiere esto. ¿Entiende? Con la que Cristo nos hizo libre. El texto dice que una vez Cristo es crucificado en la cruz y expira, el velo del templo se rasga, dándote la libertad a mí y a aquellos que le aceptaron y aún no le han aceptado y le aceptarán en el futuro, dándole la libertad para tener un libre acceso, una libre conexión, un cordón umbilical espiritual, para que el hombre pueda tener comunión, tenga koinonía con Dios, tenga el alcance. Eso es libertad. Indiscutiblemente, de toda la parafernalia que el hombre que estudia la Biblia ha querido involucrar en cuanto a la libertad. Esa es la primera parte de este tema al cual puedo aportar para esta sección, este grupo. Interesante. Quería apuntar algo, Interesante. hermano Candela, si se puede. Amén. El hermano Abinadad le ha dado unos puntos muy poniéndole los puntos sobre la I a lo que es la libertad. Y me llega a la mente mientras el hermano Abinadad hablaba de una vez que yo enseñaba y decía que el mundo tiene necesidad de cambiar de muerte a vida. El mundo tiene la inquietud de acercarse a Dios, pero el mundo tiene algo que le impide acercarse a Dios, que es el libertinaje que hay en el mundo. Y ellos quieren estar como agarrados del mundo, yo le explicaba, y están estericando la otra mano para agarrarse de Jesucristo. Pero hay algo que el pueblo tiene que entender, el pueblo de Dios específicamente, que ya Él se estericó y soltó el mundo y se agarró de Jesucristo. Pero el mundo quiere seguir agarrado del mundo, pero quiere alcanzar a Jesucristo sin soltarse del mundo, y así no se puede. Al camino del Señor se llega solamente por una sola vía, a través de Jesucristo, y es soltando el mundo. El apóstol Pablo me llama la atención en el capítulo 7 de Romanos, que dice el apóstol Pablo que aún él siendo cristiano, dice, está en mí hacer el bien, mas no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todo el creyente, todo el seguidor de Jesucristo tiene que despojarse del viejo hombre. Tiene que recordar que alguien murió en el madero para hacer que la humanidad tenga acceso a ser salvo. Y después que usted llegó y entró
en ese camino que solo se viene a través de Jesucristo, usted tiene que buscar la manera de irse perfeccionando cada día y despojándose del viejo hombre, dejando el rudimento de la carne atrás y viniendo y corriendo a la carrera, como dice el apóstol Pablo, hacia adelante, hacia la meta, con el objetivo final que es de entrar a la presencia del Señor en aquel día, sea que Él venga o nosotros vayamos a Él. Amén. Amén. Excelente, excelente. Bueno, escuchando la intervención ahí del hermano Aminadab, el hermano Aminadab hizo una reconstrucción histórica ahí, dándole en el clavo como siempre, hablando de lo que realmente el contexto de esa carta de los Gálatas está hablando a partir del capítulo 5. Yo tengo que agregar algo, mis hermanos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y compañía. Todas las cosas horribles que hace una persona que no conoce de Cristo. Pero automáticamente también Él te dice, el que está bajo el Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, Pablo te hace una analogía de lo que es contrario a lo que es el Espíritu y lo que es contrario a la carne. Entonces, nosotros tenemos una libertad, que es Cristo. Yo recuerdo que antes de yo conocer lo que es Cristo, de venir a los pies de Cristo, yo pensaba en mi mente que yo era libre. Pero ¿qué sucede? Que hay momentos en los cuales tú te pones pensativo, aún teniendo cosas materiales, cosas del mundo, sintiéndote bien con algunas cosas del mundo, algo que es normal para cualquier ser humano. Cuando tú estás en bonanza y no tienes problema, tú te sientes, entre comillas, súper. Y recuerdo yo que en un momento estaba a plenitud y me puse pensativo porque no me faltaba nada según mi teoría. Y en un momento destinado estoy en mi casa y de repente me voy en lágrimas, pero no sé por qué lloro. Comienzo a pensar, digo, wow, Dios mío, pero a mí no me falta nada. O sea, pobremente estoy bien, decía yo, pero tenía un vacío fuertísimo en mi corazón. Luego que comienzo a interactuar de Cristo, luego que comienzo a conocer y poco a poco adentrándome, entonces doy el paso, veo la diferencia que hay cuando uno está verdaderamente preso, creyéndose estar libre. Porque cuando tú estás en el mundo que no conoce de Cristo, tú estás en unos pensamientos de que tú eres libre, pero tú no eres libre. Tú no haces lo que tú quieres, sino lo que el mundo ve detrás de ti. Por ejemplo, tú te quieres poner un pantalón, unos tenis, para que el mundo te vea, no para tú sentirte bien contigo mismo.
Aquí pasa diferente. Aquí, cuando tú tienes algo, tú quieres que otro lo tenga. Porque automáticamente te llega el amor de Cristo a tu corazón. Automáticamente, todas esas cosas vanas, como que tú las tienes, si conoces a Cristo, claro está, si de verdad lo conoces, todo eso tú lo tienes por basura, como decía Pablo. Todo tú lo tienes por basura cuando tú conoces a Cristo, porque Cristo te da esa verdadera libertad, la cual tú necesitas. Entonces, mis hermanos, ya luego de concluir con lo que estaba diciendo, quiero hacerle una pregunta a cualquiera de los dos. Escuché que el hermano Aminadab dijo que ya o sea, él dijo el contexto de la historia de lo que pasaba allá en el Gálatas, pero también mencionó que se abarcó todo. Como ya está todo abarcado, entonces yo quiero preguntarle, ¿qué ustedes piensan acerca de esos cristianos, los cuales como que no les importa lo que el otro hermano vaya a pensar de ellos, ya sea porque ellos sean maduros, que ellos hayan conocido algo, que, ¿cómo explicarle? Que ya ellos creen que porque hayan descubierto algo que tenían errado, como dicen, descubrieron el agua tibia. Ya ellos no quieren como dar su brazo a torcer, sino que muchas veces dicen, bueno, el hermano es que tiene que madurar, yo no, yo estoy bien. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo ustedes notan esas personas que tienen esta actitud ante otros hermanos que cuando vienen a ver necesitan una ayuda porque son débiles, digamos, en la fe? Pero ¿qué ustedes pueden decir acerca de esto para ayudar a un hermano que esté en esa situación? Adelante. Tengo la palabra. Amén. Ese es un punto muy importante, Joan, que usted, mi hermano Joan, que usted ha tocado. Porque realmente seguimos lo que es la educación cristiana. Y realmente cuando una persona es cristiana y es un cristiano maduro, que ya ha alcanzado madurez en el Evangelio, tiene que tomar en cuenta que no todo el mundo a su alrededor va a ser maduro. Y si en verdad usted ha madurado, el apóstol Pablo dice, sobrellevar lo débiles en la fe. ¿Quién es débil en la fe? Todo aquel que es creyente, pero todavía no ha alcanzado la madurez. El apóstol Pablo registra y explica que cuando uno viene a Cristo, uno es como niño recién nacido. Que uno primero va dándole leche, después le van dando vianda, van dando pasitos, o sea, adquiriendo conocimiento, lo que quiere decir. Entonces usted que es maduro, o la persona que es maduro y ve que a uno de esos pequeñitos le afecta algo que puede impedirle seguir creciendo el Evangelio, incluso que vuelva atrás y se vaya al mundo, usted lo que tiene que hacer es demostrar con amor que ese hermanito es su hermano y usted quiere también que él permanezca en la fe, y despojarse usted de ese orgullo que usted puede tener pensando que como ya usted alcanzó la madurez, el otro, como usted decía, es que tiene que crecer. No, el que tiene que crecer es usted entonces, porque todavía no ha llegado usted a la madurez de entender que esa persona, usted fue niño y alguien lo ayudó, lo llevó de la mano hasta que usted alcanzó la madurez. El creyente que es maduro tiene que sobrellevar el débil en la fe. Por ejemplo, le voy a decir yo algo que me pasó en estos días. Yo salí de una iglesia, como se dice por ahí, RT, y yo comencé a desaprender para aprender.
Y yo de repente me compro una cadenita porque veo que me veo bien. Me compré un guillito que me veo bien, que yo... ¿Tú me estás entendiendo? Y hay gente que me dice, sí, pues te ves bien. Pero de repente viene un hermano, que lo quiero muchísimo. Yo soy una persona que soy más amonestable, que tenga la cabeza, la cara fuerte. Pero me gusta que me corrijan, aunque no me gusta en el momento, pero soy corregible, 100%. Okay. Y dice que alguien le dijo a él que si yo me descarrié porque estaba usando el guillo y la cadena. ¿Cómo yo puedo decir que ese hermano o ese hermanito que todavía no ha entendido, no ha llegado a la madurez, no ha escudriñado las escrituras, puedo yo seguir insistiendo, poniéndome la cadena y el guillo, y que ese hermano se desanime y pierda la fe y vuelva atrás? No, yo me despojé de eso, porque eso no me hace más cristiano ni menos cristiano. Eso, yo no estoy pecando con eso, pero si al hermano le da ocasión de que él pueda desmayar, entonces yo prefiero, como dice el apóstol Pablo, yo prefiero morir antes que esa mi gloria vaya a quedar por el suelo. No sé si me doy a entender, hermano. Claro. O sea, lo que quiero decir es que el hermano cristiano, cuando ve que es un hermano débil, tiene que despojarse de lo que ve que a ese hermano le afecta en su vida espiritual para que pueda alcanzar la madurez. Eso no significa que en un momento determinado, si esa persona se quiere dejar ayudar, nosotros como maduros lo ayudemos y le enseñemos por las escrituras que a lo mejor estaba errado. Pero hay personas que no se dejan ayudar, que están cerrados su mente, no están abiertos a desaprender para aprender. Entonces nosotros nos despojamos nosotros y lo que veamos que le afecta a esa persona, nosotros no lo hacemos, para con tal de que ese hermano siga en el evangelio y crezca. Amén. Amén. Hermano Aminadab. Bien, excelente, muy buena aportación de nuestro hermano Adrián. Excelente. Dios lo siga bendiciendo y usando para que siga iluminando a aquellos que le quedan al lado. Gloria a Dios por eso. Antes de entrar a la parte B del versículo 13, el cual tiene una buena sincronización, un buen final en cuanto a lo que dice el verso 13. Quería aportar algo referente a lo que es la concupiscencia, que se tocó el tema del espíritu, se tocó el tema de la carne, y cuando vemos que se toca el tema del espíritu, los frutos del espíritu, o el fruto del espíritu, perdón, el fruto del espíritu, Sí. y vemos cómo también hablamos de la carne y el ambiente de la carne, y hablamos que hay un contraste entre uno y el otro, y que uno no se somete y el otro no se somete. Pero sería bueno no dejar de mencionar en esta ocasión lo que es la concupiscencia. La concupiscencia que va en el medio de los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Es la concupiscencia que está en el medio. Y usted dirá, ¿cómo es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Y por qué está en el medio de los dos? Es interesante analizar que la concupiscencia será la inclinación, y que en realidad la concupiscencia no es mala en sí misma, porque la concupiscencia es el extremo. Ahora, dice que sea malo o sea bueno. Ese es el término que tiene al final. Sí. La concupiscencia es algo que usted lleva a su altura, a su clímax. Pero dice el otro contexto, la parte B también, como dije que voy a tocar el tema, la parte B del verso 13, digo esto también. Dice que la parte B de la concupiscencia, es decir, que es cuando es desenfrenado, sea bueno o sea malo. Exacto. Esa es la concupiscencia. Entonces, cuando hablamos de los frutos de la carne,
y del fruto del Espíritu, y hay ese contraste entre sí. Y me gustaría decir esto a modo de aprendizaje. No hay tal, cuando hablamos de el viejo hombre, no hay tal cual al decir el viejo hombre murió, no hay tal cual. Lamentablemente, cuando decimos que el viejo hombre murió, entonces usted no es de carne ni de hueso. Y usted dice que el viejo hombre murió, usted no está ni en la carne ni en los huesos. A su tiempo, llegará el tiempo en que ni carne ni sangre se eleve. Cuando eso suceda, el viejo hombre murió. Cuando su ser se eleve, su espíritu suba hacia arriba y usted llegue a la estatura del varón perfecto, entonces el viejo hombre murió en nosotros. Está muerto y sepultado. Pero yo agrego que el viejo hombre está moribundo. Yo agrego que está moribundo, y si está moribundo, así como se puede salvar, también se puede morir. Hay milagros de personas que están en coma y han vuelto a la vida. Personas que están ahí, que te dicen, ese está muerto, ese se murió, quítenle el aparato. Y lamentablemente en algún momento da signos de vida y regresa a la vida. Con esto estoy diciendo que la concupiscencia también, al yo irme al extremo de lo malo, al extremo, la concupiscencia lo hace. Es más, me voy a atrever a decir que cuando usted se va al extremo de lo bueno, daña a otros que están a su alrededor. Cuando usted se va al extremo de lo bueno y usted dice que usted está cumpliendo con todo al pie de la letra, usted se está yendo al extremo de lo bueno y está dejando que lo que queda a su alrededor se vea menos y paupérrimo, se vea chiquito, maloliente, y que no puede estar cerca de usted, porque usted se fue a lo extremo de lo bueno y usted está en una altura que es inalcanzable. Y es lamentable que nosotros, cuando vemos a una persona inalcanzable a nuestro alrededor, no queremos estar cerca porque es inalcanzable, y cualquier cosa que hagamos le podría caer mal a esa persona que es inalcanzable o que tiene tanto conocimiento, ese vasto conocimiento, y nos da hasta temor hablar al lado de alguien así porque podría ser que dañemos el momento. ¿Entienden? Pero me gusta la parte B de este verso, del verso 13, el cual el hermano Adrián tocó la parte A majestuosamente. Pero la parte B, no menos importante, dice de la siguiente manera, para recordarle a aquellos que lo van a tratar desde hoy en un tiempo futuro, dice la parte B: solamente que no uséis la libertad. Oiga bien como dice, solamente, oiga qué cauteloso es Pablo, con esa altura. Por eso hablaba de la concupiscencia, hablaba de la estatura, de tú saber hasta dónde debe llegar y cómo comportarte según el ambiente donde tú estés, y cómo debe ser tu humildad, cómo debe tú centralizarte en entender al hermano débil, como decía el hermano Adrián. Tú estar en el balance, de no dejarte entender que tú eres un superdoctor ni nada por eso, por el estilo, sino tú llevar el balance para que los hermanos puedan congeniar contigo y tener esa libertad de acercarse a ti y ese buen deseo de poder comunicarte algo a ti, porque tú los puedes ayudar. Y ellos no sentirse rechazados en algún momento porque tú le haces sentir que tú has llegado a cierta altura que ellos no pueden alcanzar, ¿entiendes? Entonces
hay que entender bien la parte B de este verso, la que dice, ¿verdad? Que dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, oiga bien, para que no se infle, para que usted no se infle. Dice, sino servíos lo uno a lo otro. por amor, oiga, los unos a los otros. Cuando el Pablo dijo eso, no dijo, el nivel de Aminadab es inalcanzable, eso no fue lo que él dijo. Él dijo que lo que Aminadab tenga, que sea capaz de por amor poder ser útil para aquellos que todavía no han alcanzado madurez. ¿Pero cómo? Con amor, con el fruto del Espíritu, con mansedumbre, con paciencia, benignidad, con paz, benignidad, gozo, con gozo. templanza. Ve, esa es la manera la cual entonces tú puedes decir que eres libre. ¿Por qué? Porque tú fluyes y hace que los que están al lado tuyo puedan fluir con libertad. Y no se sientan acongojados, ahí cerraditos. Nadie quiere decir nada porque están esperando que fulano hable, porque él es la máxima autoridad. Eso es mentira. Eso es mentira. Usted tiene que dejar que fluyan los que están a su lado. Ese es el líder y el liderazgo que es inculcado con amor. Cuando usted ve que todos alrededor tienen la palabra y se desenvuelven y pueden aportar y hablar e interactuar uno con otros, ahí florece el amor. Hay un ambiente benigno, un ambiente amoroso, un ambiente espiritual natural en el espíritu, la cual se puede fluir y todo el mundo sale debidamente lleno, debidamente gozoso. E incluso ese gozo en Jehová, que es nuestra fortaleza, entonces cuando salimos de ese ambiente, le damos a los demás, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, y ellos pueden sentir que verdaderamente somos asequibles, que nos pueden pegar, y que cuando ellos se nos pegan, algo se les pega a ellos, y ellos pueden entonces dar testimonio de que verdaderamente nosotros fuimos cambiados y que verdaderamente nos mostramos como libres en Cristo. Este es mi aporte para esta intervención y espero con ansia que el ambiente espiritual contagie a aquellos que escuchan este programa. Perfecto, hermano. Yo me siento más que afortunado, como he dicho en otras ocasiones, de que yo soy el cielo. Y el hermano Adrián dirá, ¿cómo el cielo? Claro, estoy rodeado de estrellas. Ustedes son más que estrellas. Y yo lo felicito por esta intervención. Hemos llegado casi al final. Pero antes de cerrar, yo quiero decir algunos puntos sobre lo que escuché de ustedes. Según escuché al hermano Adrián y a usted, hermano Aminadab, entonces me dice a mí la Biblia, según lo que ustedes exponen, que la libertad en Cristo es despejarse de uno mismo, no darle lugar a la concupiscencia, ni para tanto para lo bueno, ni tanto para lo malo, sino mantener un punto medio. Mantener un punto medio y que Cristo es la libertad plena.
cuando no tenemos ese egoísmo encima, cuando somos despojados, tenemos la libertad que Cristo ofrece en verdad. Entonces, ya con esta conclusión, mis hermanos, yo creo que no se le debe agregar más. Ustedes magistralmente expusieron y nosotros soltamos a todos los que nos van a escuchar. El que no conozca de Cristo, que se acerque a Cristo. El que no conozca de Cristo, que se acerque. El único que liberta es Cristo Jesús. Y el que lo conoce, que realmente reconozca que nosotros somos libres, sin libertinaje, y que la libertad de Cristo lo que nos lleva es a servir con amor los unos a los otros. No debemos tener aire de grandeza, en ningún momento aire de grandeza, no. Servíos los unos a los otros con amor. Mis hermanos, el Todopoderoso le bendiga mucho y nos veremos en otra ocasión. Dios me lo bendiga mucho. Quiero felicitar a nuestro hermano Adrián por esta intervención de esta noche. El Señor siga usándolo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Que se mantenga siempre en lo que al cristiano le pido, pidiéndole a Dios por la vida de Joan Villanueva también. Amén. Que Dios le siga fortaleciendo y poniendo en su corazón el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, y él pueda seguir adelante. Así que gracias y paz para ustedes, y el Señor me los bendiga. Amén.